se me queda pegado, se escucha mal, ustedes me avisan, ¿ya? Hola, hola, hola a todos, Santiago, Gastón, Leo, Rafa, etcétera. Ya, vamos a comenzar. ¿Se ve, chiquillos, lo que les estoy compartiendo? ¿Sí? Ya, súper. Entonces lo que vamos a ver hoy día tiene relación con los ángulos. Probablemente, chiquillos, ustedes ya lo hayan revisado antes, en segundo básico quizá o en primero, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta que la temática de ángulos es algo más común, algo que está muy cotidiano en nosotros y que nosotros no nos damos cuenta. Todo lo que podemos observar, chiquillos, a nuestro alrededor, de cierta forma posee un ángulo, ¿ya? Probablemente, obviamente, no vamos a ver el ángulo porque el ángulo es algo imaginario, es algo que nosotros creamos a partir de una medición. No es que se vea el ángulo, sino que uno lo puede estimar o medir, ¿ya? Entonces, el objetivo de hoy día tiene relación con conocer y reconocer, que es importante, en el caso de conocer para aquellos que no lo habían visto, y en el caso de reconocer para recordar y para poder aplicar en distintos tipos, porque vamos a hacer unos ejercicios que implican el reconocer los distintos tipos de ángulos, ¿ya? Entonces, reconocer y conocer qué es un ángulo y cuáles son los tipos de ángulos que existen, ¿ya? Vamos a partir con nuestro primer ángulo. Bueno, pero antes de partir con el ángulo, chiquillos, con los tipos tenemos que partir con la definición general de ángulo, que es importante, ¿ya? ¿A qué se le conoce como ángulo? Se le llama ángulo, chiquillos, a la parte plana, ¿sí? Que va a estar determinada por dos semirectas. Recuerden que una recta es una línea, ¿ya? Eso es una recta, una línea. Puede estar horizontal, vertical o diagonal, ¿ya? Entonces vamos a decir que el ángulo se va a formar a partir de la unión de dos rectas, ¿ya? O rayos que se le llaman a veces, ¿ya? Dos rectas, es decir, miremos esta, en la imagen de acá, una recta y la otra recta. ¿Dónde se juntan y dónde yo puedo evidenciar el ángulo? En el vértice. Aquí está, se juntan en el vértice y el ángulo va a estar opuesto al vértice, es decir, el ángulo de esta figura, de esto, va a estar acá, así, ¿ya? Por ejemplo, acá, el ángulo de esta figura es con respecto a esta recta y a la recta que está acá arriba, ¿cierto? Y el ángulo se va a formar así por dentro, ¿ya? Se ve como yo estoy moviendo la flecha, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, eso es importante reconocer. Ya, eso es importante reconocer. Entonces, los ángulos, bueno, antes de partir todavía con los tipos de ángulos, es importante que nosotros sepamos cómo dibujar un ángulo y cómo identificar las partes de un ángulo. Por ejemplo, es importante saber que todos los ángulos, chiquillos, se nombran con letra mayúscula, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos estas dos rectas y ahí yo les dibujé el ángulo. Este es el ángulo, ¿ya? Lo que se forma a partir de dos rectas con la unión de su vértice, ¿ok? Entonces, este ángulo, ¿cómo se va a llamar? Porque por el momento yo no tengo medición de ese ángulo, yo no sé cuánto mide, ¿ya? Lo que sí sé es cómo se puede llamar, a partir de las letras. Vamos a decir que este ángulo se va a llamar ACB, ¿ya? ACB, ACB, ¿ya? Es decir, la unión de A intersecta con C y B, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahí, chiquillos? Esto es súper sencillito recién, ¿ya? Ya, a ver, David. David, ¿tiene alguna duda? Sí, es que igual no entiendo muy bien el ángulo. Pregúnteme nomás, ¿quién no entiende el concepto del ángulo? Mira, El a ver, A, B, déjame ver si C, puedo rayar el la A, pizarra. C, B, Dame un ese segundo. no lo entiendo. Ya, déjame rayar un poquito aquí la pizarra y te voy explicando. Aquí. Ya. Nosotros vamos a tener un ángulo, ¡ay! Perdón.
Espérenme. Un momentito. Problemas técnicos. Nosotros vamos a tener dos ángulos, ¿ya? O sea, un ángulo que va a estar formado por dos líneas. Mira, David, esta es mi línea A. Esta es mi línea A. ¿Se escucha, chiquillos? Me he cortado y robótica. Ya. Ya, chiquillos. Vamos a tener mi línea o mi recta A. Espérenme. La voy a hacer mejor acá. Espérenme, que no me está quedando muy bien. Tenemos la recta. ¡Ay, no! También me queda mal. Espérenme. Ya, ahora sí. Mira, David. Tenemos la primera recta, ¿cierto? Que la vamos a hacer así. Vamos a hacerla igual como está aquí en el dibujo, ¿ya? Y la segunda recta acá. Un ángulo, David, van a ser a partir de la unión de dos rectas. Es decir, ¿dónde van a ser aquí el ángulo? Van a ser acá, fíjate. Aquí. ¿Ya? ¿Cómo van a ser? El ángulo va a ser esto que está acá. Lo que está, este es el vértice, ¿cierto? Va a ser opuesto al vértice. Yo voy a rayar aquí. Ese es el ángulo. Es lo opuesto al vértice, ¿ya? Es como el espacio que quedó ahí. Fíjate, ese espacio. Este es el ángulo, ¿ya? El ángulo. Acá, fíjate, en la otra imagen de la niña, acá. Tenemos la rayita, la recta está de acá, ¿cierto? Y tenemos la otra recta que va acá abajo. ¿Ya? Me quedó, pero para nada recta. Pero, ¿dónde se va a formar el ángulo? Yo tengo aquí, mira, fíjate, aquí tengo el punto, el vértice, que es donde se unieron dos rectas, ¿ya? Entonces el ángulo se va a formar al frente de ese vértice, ¿ya? Ángulo es todo lo que se forma al frente del vértice a partir de dos líneas rectas. Por ejemplo, vamos a hacer otro. Ahí, ahí. Tengo dos líneas rectas. ¿Dónde se unen las dos líneas rectas? Aquí, ¿cierto? Por lo tanto, el ángulo va a ir al frente de esas dos líneas rectas, acá. Por ejemplo, voy a hacer uno al revés, una línea, otra línea. Tengo dos líneas rectas. ¿Dónde se unen? Acá. ¿Dónde está formado el ángulo? Al frente del... Exacto, ahí. ¿Ya? ¿Se entiende un poquito mejor ahora, David? Ahí entendí muy bien. Ya. Muchas gracias. Ya. Entonces vamos a ir siguiendo. Chiquillo, a cualquiera que le pase que no entienda, por favor dígame nomás y yo lo puedo repetir 1, 2, 3, 4, todas las veces que sea necesario. ¿Ya? No hay problema. Ya, como les decía acá, ¿por qué se llama el ángulo ACB? También lo voy a dibujar. ¿Por qué se llama ACB, chiquillos? Principalmente porque, fíjense acá, porque lo primero que yo hacía era dibujar la recta, ¿cierto? Teníamos la recta acá, ¿sí? Tenemos la otra recta acá. Vamos a tener que esta recta que está aquí arriba, vamos a cambiarle el color mejor. La recta esta naranja, Mírenme, vamos a usar esta línea. Tenemos que la recta naranja, fíjate bien, David, acá, la vamos a hacer así. ¿Y cómo se va a llamar esa recta naranja? Se va a llamar, fíjense bien, AC. Por lo tanto, vamos a tener que esa recta se llama AC. ¿Ya? AC. Y esa rayita arriba indica que es la recta. ¿Cómo se va a llamar esta recta de acá? Siempre se tiene que ver primero por la primera letra que hay. B. Se va a llamar la recta BC. Ya, dame un segundito, David. Ya, dime. Ahora sí te escucho. Ahí entendí, que yo pensé donde estaba lo de ahí al medio, ahí entendí bien. Ya, súper. Ya, mira. Y después yo tengo la recta AC, ¿cierto? Y la recta BC, ¿ya? ¿Qué ocurre con esto, chiquillos? En este caso, esta recta AC y la recta BC se unen ¿en dónde? ¿Cuál tienen en común? La C,
¿ya? Se unen ambas en el vértice, donde estoy marcando, ese es el vértice. Y el vértice siempre me va a indicar dónde está el ángulo. El vértice está hacia allá, ¿cierto? Entonces el ángulo va a estar ahí, ¿ok? Si yo hiciera un ángulo por fuera, el valor de ese ángulo, uy, no, qué horrible. Si yo hiciera un ángulo por fuera, el valor de este ángulo sería mucho mayor al de acá. Fíjense que un ángulo siempre va a tener que ser así redondo. Quiero seguir adelantando porque lo vamos a ver ahora más adelante y ahí les voy a explicar mejor cómo es cada uno, ¿ya? Vamos a partir con nuestro primer ángulo, ¿ya? Que es el ángulo recto, ¿ya? ¿Cuál es la característica del ángulo recto? Obviamente que es recto, fíjense que es perpendicular, ¿ya? Perpendicular, fíjense bien, no hay intersección, es decir, no está ni así, no, está recto. Si yo, el ángulo recto por lo general se dibuja de esta forma, fíjense, como un cuadradito recto, ¿ya? Acá también hay ángulo recto aunque esté chueco, porque si tú lo mides, vas a ver que esta línea es totalmente vertical, no está ni media movida ni nada, está así. Y la de abajo, la horizontal, está totalmente horizontal. ¿Dónde encontramos ángulos rectos, chiquillos? En la escuadra, fíjense. La escuadra es un ángulo recto ahí. En que la escuadra, si yo la muevo, la pongo así paradita, me va a dar que tengo el ángulo recto, ¿ya? Te doy al tiro la palabra, David. David. ¿No? Ah, ya, súper. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda? Voy a ir mirando. Exacto, ahí como está mostrando la Pía, eso mismo. Mira, Pía, muévela un poquito hacia el otro lado. Así como vertical, como que esté paradita. Así, mira, da la vuelta así. Un poquito para allá, así. Un poquito más. Eso. Así mismito como lo está mostrando la Pía, chiquillos, se observa ahí donde ella misma tiene el dedito, se observa el ángulo recto. ¿Ya? Ahí en esa mismita parte. Ya, claro, yo en el ejemplo acá, sí, así como la puntita de una casa, de hecho, hay algunas puntas de casas que son así, ¿cierto? Y que tienen un ángulo recto, ¿ya? Sí, cualquier tipo de escuadra, chiquillos, tiene un ángulo recto, ¿ya? Súper. Algo importante, chiquillos, del ángulo recto es que tiene una medida de 90 grados. Y aquí van a tener que aplicar un poco más la memoria y recordar, o sea, y aprenderse de memoria, digamos, cuánta es la medición de cada tipo de ángulo. Yo lo identifico, lo veo como es cierto y digo cuánto mide el ángulo, ¿ya? Tenemos los ángulos agudos, que son más chiquititos que los rectos, fíjense, no son así. Mira, yo ahí hago un ángulo recto, ángulo recto. Ángulo agudo, fíjense, es más chico, ¿ya? Si fuera más grande que el ángulo recto tendría que ser así, más abierto. Voy a abrir más el dedo porque, no, pero si fuera más grande tendría que ser más abierto, ¿ya? En este caso, el ángulo agudo, chiquillos, es más pequeño. Acuérdense, ángulo recto, ángulo agudo, ¿ya? Es más pequeño. Son aquellos que miden menos de 90, es decir, entre 1 y 89 grados. ¿Por qué no consideré los ángulos, los que tienen ángulo cero? Porque esos son rectas con ángulos nulos, sin ángulo, ¿ya? Por eso se considera desde un ángulo hasta 89. Obviamente no consideramos el 90, porque si consideramos el 90 estaríamos hablando del ángulo recto, ¿ya? Entonces, todo ángulo agudo va a medir menos de 90 grados, ¿ya? Luego tenemos el ángulo obtuso, que es todo lo contrario, que es mayor a 90, pero, ojo acá, menor a 180, ¿ya? Porque fíjense acá, en este mismo dibujo que está acá, denme un segundito que voy a rayar para ejemplificarles. Fíjense acá, ya, yo tengo aquí la recta, ¿cierto? Vamos a hacerlo un poquito más para allá. 90 estaba como por ahí, ¿cierto? Ese era ahí teníamos un ángulo de 90 grados. Si ustedes se fijan, este es mayor a 90, porque tiene todo esto de más de ángulo. ¿Ya? Debe ser como unos 95 grados más o menos de este ángulo de acá. ¿Ya? Pero ¿por qué dice que no puede ser mayor a 180? Porque en la otra diapositiva, espérenme,
vamos a conocer el ángulo de 180 grados, ¿ya? Ay, no lo puedo cambiar, espérenme. Me pasé. Ahí está. El ángulo 180 grados, que es lo que forma la cuadra, que es la mitad de un semicírculo, chiquillos, ¿ya? La mitad de un semicírculo es un ángulo extendido o de 180 grados. Un ángulo extendido es el que mide 180 grados. Y mire, quédense en la imagen con esto, 180 grados, ¿cierto? Nuestra cuadra. ¿Cuadra se llama? No. Ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Olvidé el nombre. Gracias, tío. Nuestro transportador, chicos. Este transportador que está en la mitad, ¿ya? Porque tenemos el transportador que está mostrando ahí la pía, que es el completo, y tenemos este que está en 180, ¿ya? Fíjense acá, cuando el ángulo es obtuso, mide entre 91, es decir, más de 90, porque si mide 90 es ángulo recto, ¿ya? Mide entre 91 y 179, ¿ya? ¿Por qué, chiquillos? ¿Es idea mía o me estoy quedando pegada? ¿O robótica? ¿Me estoy quedando robótica? David, Yo la veo pegada, no sé si es que mi internet es suyo. creo que el mío. Lo veo así. Me pego mucho, chiquillos. ¿Alguien más que me pueda dar? ¿Alguien más que me pueda dar? A ver, espérenme. Ya, pero hoy día el último problema de internet. Ah, ¿no? Ah, ya, parece que es el suyo, David. Ya. Ya, chiquillos, sigamos. Les decía que el ángulo obtuso, ¿ya? El ángulo obtuso es el que mide entre 91 grados y 179, ¿ya? ¿Y cuál es el que mide 180? Uno después del 179, el ángulo extendido, ¿ya? Que puede ser un semicírculo o esta regla, que era el transportador. Casi se me olvida de nuevo el nombre, ¿ya? Y tenemos el tipo de ángulo que es el ángulo completo, que ese sí es el transportador que estaba mostrando Pía, que mide 360 grados completo, es decir, da una vuelta completa, ¿ya? Como por ejemplo la Tierra, cualquier objeto que sea redondo, mide 360 grados si uno lo mide de esta forma, ¿ya? Rafa. Tía, les digo cuál es el ángulo más ese. Son los relojes. ¿Ya? Perfecto, muy bien. Los relojes también son ángulos con 360 grados, muy bien, perfecto. Y muchas cosas que nosotros veamos a nuestro alrededor que sean redonditas. Las ruedas, estoy mirando, a ver, los platillos, ¿cierto? ¿Qué más? Bueno, todo lo que sea redondo, 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 así exacto, va a ser un ángulo de 360 grados, ¿ya? Pía, te escucho. Bueno, yo tengo acá otro ángulo. Ahí. Ya, a ver, muestre. Ya, perfecto. Súper. Ese vendría siendo de 90 grados porque es una escuadra y fíjense, Sí. donde tiene el dedito usted, se forma el ángulo de 90 grados. Perfecto. Todas las escuadras, ya sea las más pequeñitas o las más grandes o medianas, son ángulos de 90 grados. Y el transportador que estaba mostrando, ese redondito, ¿lo tienes por ahí? ¿El redondito? Ya, mire, muestre el redondito. Ese chiquillos es el que mide 360. Pero por ejemplo, si la Pía quisiera usar solo la mitad del transportador, estaría usando 180, es decir, un ángulo extendido, ¿cierto? Exacto, ahí sí, muy bien, si ella estuviera usando solo la mitad. Pero si está usando el completo, o sea, perdón, todo el transportador, vamos a estar hablando de un ángulo completo o de 360. ¿Ya? Súper, muchas gracias, mi niña.
Ahora vamos a practicar, ¿ya? Entonces, déjenme abrir la guía que vamos a ir realizando, la vamos a ir viendo. No se ve la pantalla. Ya, ¿se ve, chiquillos? ¿Se ve la guía? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Rafa? ¿Rafita, te escucho? Sí, tía, sí se ve. ¿No? ¿No se ve nada? Ya. Sí se ve. Ya. Momento. Ahí no sé. Ya, la pongo al tiro. ¿Ahí? ¿Se ve? Ya, gracias. Ya, chiquillos. Tipos de ángulos. Ya los vimos. Y de hecho vimos dos más. Tenemos el ángulo agudo que era más chiquitito que un ángulo recto, ¿cierto? Por lo tanto, medía menos de 90 grados, ¿ya? Ángulo obtuso es más grande que un ángulo recto. Por lo tanto, porque el de 180, recuerden que era nuestro ángulo extendido. Entonces, vamos a ir viendo en cada caso acá qué tipo de ángulos son, ¿ya? Entonces, el ángulo, chiquillos, recuerden que es esta marcación, que es eso, porque hay unos que están marcados por fuera, quiere decir que el ángulo es más grande, ¿ya? Entonces vamos a ir viéndolo y el que me quiera ir diciendo, vamos a ir levantando la manito. El primer ángulo, el primero, ¿qué ángulo es? Rafa. El primer ángulo es recto. Ya, ¿qué dicen los demás? ¿Está correcto? Correcto, muy bien, Rafa, muy bien. El segundo ángulo es recto, obtuso, agudo, completo o extendido. Agustín Moraga. Ángulo agudo. ¿Qué dice el público? Correcto, muy bien. El tercero es agudo, obtuso o recto. ¿Qué más? A ver, aquí hay una manito levantada. Santiago. Obtuso. ¿Ya? Bien, correcto, es obtuso, fíjense, porque acá está la línea recta, que sería para ángulo recto, y ahí está un poquito más abierto. Muy bien. El cuarto, fíjense. Ya, creo que Leonardo tiene la mano arriba. Leonardo. No tenía la mano arriba. No, fue sin querer. Ya, pero mire, ya que está aquí, está activado su micrófono. ¿Qué tipo de ángulo sería este? Yo diría agudo. Yo diría lo mismo. Muy bien. Muy bien, Leo. Muy bien. Ya, vamos con el de acá abajo. Chiquillos, ¿qué tipo de ángulo es? Ya, a ver, vamos a ir viendo los que no están participando. Todos van a participar, ojo, porque son hartos, ¿ya? Agustín Urbina. Agus. ¿Qué tipo de ángulo es? Obtuso. Perfecto, muy bien, mi niño, muy bien. El que sigue, ¿qué tipo de ángulo es, chiquillos? ¿Qué ángulo es, chiquillos? Ya les vamos a dar la palabra a los que ya han salido de nuevo. Pía, ¿qué ángulo es? Es un ángulo agudo. Perfecto, muy bien. De acá, y acá vemos el ángulo por fuera, fíjense. ¿Será más chico, más grande, mediano? Ya vamos al tiro con Agustín Moraga y después Agustín Urbina. Ángulo obtuso.
¿Qué dice el público? Sí, es obtuso, muy bien. Este de acá, ya, Agustín Urbina. Este, Recto. ya, ¿qué dice el público? ¿Está correcto? Este, fíjense. Este. ¿No es recto? ¿No? Mire, fíjense, uno para allá y otro para acá. ¡Sí! Es recto. ¿Saben cuál fue el distractor acá, chiquillos? ¿Cuál fue el distractor? Es que yo le hice el dibujo así, fíjense. Pero es lo mismo porque, miren, miren, hay un palito así y otro acá, un palito. Una recta que es vertical y otra que es horizontal y se unieron así. Fíjense, ese está así. Así que sí, era recto. Muy bien, Agus Urbina. Este de acá. Ya, a ver, espérenme. Agustín Moraga y después el Rafa y después Santiago. Ángulo recto. Perfecto. Ay, salió, mira, salió como un verso. Ángulo recto, perfecto. Ya, sí, pues es recto porque está al revés nomás solamente. Ya, pero si yo lo mido, se nota que es recto. Ya, súper. Este de acá viene con el Rafa Alcota. Él tenía la manita levantada. ¡Agudo! Este. O sea, ¿Seguro que agudo? Mire. ¿Ya? obtuso. Ya, perfecto. Bien. Es obtuso porque es más Después me grande, confundo. ¿cierto? Muy bien, Rafita. Obtuso. Este que es más chiquitito, ¿cuál sería? Ya le vamos a dar la palabra a Santiago. Santiago, ¿este cuál sería? Yo me sé el otro. Este, pues. No, este, ya, yo creo que se sepa este. Agudo. Mira, fíjate. Ya, ves, se lo sabe también, pues. Muy bien, es agudo. Y el último, ¿cuál es? Dígalo y yo le leo los labios. Para entenderlo a todos. ¿Cuál? Eso, module bien, a ver, para leerle los labios, ¿ya? Solo veo que mueve la boca así. Ya, es obtuso, bien. No, sí le entendía la gran mayoría que decía así, obtuso. Está bien, chiquillos, súper bien. Es obtuso, ¿ya? Muy, muy, muy bien. ¿Ya? Acá abajo dice, no, esto lo van a hacer después en las casas. Yo les voy a entregar esta guía, se las voy a mandar para que ustedes la hagan después en sus casitas. Bueno, yo siempre digo para que la hagan en la casa y se me olvida que están en sus casas haciendo la clase. Pero me refiero, cuando a eso de que lo hagan en casa, me refiero a que lo tienen que hacer después, una vez finalizada la clase. ¿Ya? Ya. Déjenme ver acá que no sé cómo volver. Ay, no sé cómo volver. ¿Se está compartiendo pantalla, chiquillos? ¿Sí? Digo que nos ayude la última parte, que era una actividad más sencillita, porque la actividad que hicimos ahora era actividad en clase. Lo que les voy a mostrar ahora es actividad para después de clase. ¿Ya? Fíjense, actividad dice, crea los siguientes ángulos en tu cuaderno utilizando un transportador. ¿Cómo vamos a crear un ángulo de 36, de 48, de 59 y de 96? Vamos a utilizar este transportador o el completo que tenía la pía, ¿ya? ¿Cómo lo hago yo? Fíjense acá. Yo tengo mi transportador, espérenme que voy a anotar. Yo tengo mi transportador, fíjense. Recuerden que los transportadores tienen número, 0, 10, 15, 20, 25, bla, 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 bla. Y en esta parte de acá, miren, fíjense. No, por rayar, espérenme. En esta parte de acá, chiquillos, ahí donde está esta rayita, va el ángulo de 90 grados, ¿ya? Y aquí va desde el 0, 10, 15, 20, 25, bla, 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 bla. Ya vamos a poner acá.
50. Estoy inventando, y acá van a poner los 180. ¿Ya? ¿Cómo se mide un ángulo, chiquillos? Acá hay un punto de referencia en todas las escuadras. Tiene un puntito acá. Yo voy a poner en mi cuaderno la escuadra con este puntito así de referencia. Y por ejemplo, si yo le digo, dibuje un ángulo de 90 grados. O no, ya, dibuje un ángulo de 50 grados, que está aquí, supongamos, estoy inventando, chiquillos. Está aquí el ángulo de 50 grados. Acá. ¿Yo qué hago? Pongo mi transportador en el cuaderno y cuento. Hago el puntito, fíjense, miren, miren, miren. Lo primero que hago es este puntito de acá. Este. Pongo el puntito, ¿cierto? Pongo el transportador donde puse el puntito y cuento hasta dónde está el 50 y marco acá. Marco ahí y voy a tener el puntito de acá, el de acá y el de acá, y lo que hago yo después es unir con una regla tradicional. ¿Ya? ¿Se entiende eso, chiquillos? ¿Chiquillos, se entiende? ¿Sí? Ya, súper. Creo que me estoy quedando pegada. Ya, gracias. Ahí con el dedito para arriba me solucionaron el problema. Ya, súper, chiquillos. Entonces, con respecto a esto ya estaríamos hoy día, pues. Ya, ¿no, ¿hay alguna duda o consulta que quiera hacerme sobre lo que acabamos de ver, chiquillos? ¿O estamos tiquitaca? ¿Sí? Ya. A ver, espérenme. Déjenme ver acá. Ya, chiquillos, súper. ¿Qué le pasó ahí a la Isabela Guerra? Tiene el dedito para abajo, a ver. Isabela, te di el audio. No me pasó nada. Isabela, no se silencie. Ahora sí. No me pasó nada. Ah, que la vi que le hizo así. Ah, ya, y eso es porque no le gusta lo que estamos viendo. ¿Qué le pasó? No, y que estaba haciendo así. Me puedo ver. Ah, ya. Ah, yo dije, chuta, algo le pasó, parece. Ya, ya, Isa. Tristán. Ay, espéreme. Tristán, ¿Le quiere decir algo? dígame todo lo que quiera. No sé, porque tengo la cortina abierta. Pero que también ¿Lo perro. escuchamos? Ah, qué tierno. Ya, chiquillos, ¿existe alguna otra duda y consulta que quieran hacer? ¿No? Ya, súper. Ahora yo termino esto, me desconecto y les mando al tiro a los papás la guía que hicimos hoy día en clases y el PowerPoint, ¿ya? Eso, chiquillos. No, yo durante la semana, espero, mañana o hoy día en la tardecita, voy a mandar la fecha de las próximas pruebas, ¿ya? Eso, que estén muy bien, nos vemos mañana, les mando un besito y un abrazo y pórtense muy bien, ¿ya? Nos estamos viendo, chao, chao, chiquillos, Chao, chao. cuídense.